Amén. Y dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar para que sea el Padre teniendo el control absoluto en esta noche de la palabra que vamos a predicar. Padre bueno, Padre amado, bendecimos, glorificamos tu santo, bendito y maravilloso nombre. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores, vengo ante ti reconociendo que no soy suficiente para predicar tu palabra, que yo no soy digno de hacerlo, Señor, pero que tú en tu gran amor y en tu gran misericordia me has dado la oportunidad, Padre eterno, para que yo lo haga. Por lo tanto, yo imploro, Señor, que sea tu Espíritu Santo descendiendo sobre mí y llenándome, y que no sean palabra mía, que no sean palabra de este hombre inútil, sino que sean palabra del cielo, que sea tu Santo Espíritu tomándome, y que cada palabra que salga de mi boca sea tú que la pongas, Señor amado, que sea para edificar, que sea para cambiar, Señor. Abre el entendimiento de cada una de las personas que están conectadas en esta noche, para que puedan comprender tu palabra y puedan ser hacedor de ella, Padre amado, que puedan caminar de acuerdo a ella, Señor mío. Ese corazón de piedra, Señor, conviértelo en corazones de carne, Señor, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido. Amén y amén. Bueno es el Señor, bueno es Jehová. Esta historia de Zaqueo verdaderamente que a mí me gusta mucho y me impresiona mucho, porque creo que cada uno de nosotros como cristianos tiene que anhelar conocer a Jesús. Vemos que Zaqueo, siendo un judío publicano, cobrador de impuestos, vamos a hacer la historia porque Zaqueo, siendo judío, estaba cobrando impuestos cuando los romanos era que tenían el control absoluto, eran ellos quienes gobernaban y quienes tenían el derecho de cobrar los impuestos. En aquel tiempo, para hacerlo más fácil para ellos cobrar los impuestos, ellos prácticamente vendían el cargo. Más o menos, si en un puesto de cobro de impuestos se cobraba el pueblo, los jefes romanos o los gobernantes romanos sabían que se cobraba alrededor de $500, para ponerle un número, pues ellos le vendían el puesto por $500. Pero entonces a quien le vendían ese puesto tenía la potestad de cobrar más a su antojo para ellos tener una ganancia. Pues Zaqueo era jefe, tenía varios puestos, y Zaqueo era un hombre abusador. Es decir, que si él tenía que pagar, si el pago que usted tenía que hacer era de $50, pues Zaqueo le ponía 100 o le ponía 150. Por eso es que la palabra ahí donde leímos dice que era rico. O sea, el autor está especificando que Zaqueo era rico. Pero ¿cómo Zaqueo se había hecho rico? Zaqueo se había hecho rico estafando al más pobre, aquel que no podía. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, Zaqueo era muy odiado en la ciudad. Nadie quería saber de Zaqueo, porque nadie a quien usted está masacrando con un impuesto abusivo va a querer, lo va a amar y lo va a querer. O sea, Zaqueo estaba robando. Literalmente, Zaqueo era un ladrón. Pero había algo en aquel hombre, que él había oído hablar de Jesús, pero él no conocía a Jesús. Pero dentro de su corazón, él anhelaba conocer a Jesús. Y cuando Jesús viene entrando a la ciudad, que llega a oídos de Zaqueo que Jesús viene
entrando a la ciudad, vemos que Zaqueo se inquieta y va a la multitud porque quiere conocer a Jesús. Pero había un problema con Zaqueo, y era que Zaqueo era pequeño de estatura y el promedio de ese tiempo eran de personas bien altas. Por lo tanto, Zaqueo no tenía acceso a llegar a Jesús. Pero él hizo el esfuerzo porque él anhelaba en su corazón conocer a Jesús. Entonces vemos que Zaqueo sale corriendo delante, busca un árbol de sicómoro y se sube al árbol. Y me llama mucho la atención que el autor, cuando está escribiendo, no dice Zaqueo sube a un árbol, sino que el autor especifica al árbol que subió Zaqueo. Dice a un árbol de sicómoro. Alabado sea el Señor. Eso tiene un sentido que más adelante yo le voy a explicar por qué el autor está destacando a qué árbol subió Zaqueo. Vemos que Zaqueo hace el esfuerzo, sube el árbol. Jesús viene pasando. Ya Zaqueo sabía que Jesús, esa era la ruta que iba a tener. Cuando Jesús pasa debajo del árbol, Jesús mira y ve a Zaqueo arriba. Porque usted tiene que entender que cuando usted busca a Jesús, él lo está viendo, aunque usted crea que él no lo está viendo, aunque esté en silencio, aún esté totalmente callado y no hable, él lo está viendo. Pero él quiere ver su interés en su búsqueda. Alabado sea el Señor. Ya Jesús sabía quién era Zaqueo. Ya Jesús había visto el esfuerzo de Zaqueo por conocerle. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Jesús pasa debajo del árbol, vemos que Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Y nos preguntamos, pero entonces, Pastor Matías, ¿y era que ellos eran amigos antes o se habían relacionado? No, no lo conocía. Él anhelaba conocerle, pero ustedes tienen que entender que nuestro Dios sabe toda la cosa y conoce toda la cosa. Él es nuestro Padre y cada uno de los nombres de nosotros, uno por uno, no importa la cantidad de personas, los millones de personas, de habitantes que hay en este mundo, el Padre sabe el nombre de cada uno de nosotros. Usted puede tener 10 hijos y usted sabe cada uno de los nombres de sus hijos. Así mismo es el Padre que está allá en el cielo. Él sabe el nombre de cada uno. Entonces vemos que Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Le dice, Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Dice la palabra que Zaqueo desciende deprisa a Jesús, porque él anhelaba eso. Y entonces cuando usted anhela conocer a Jesús, usted va a recibir más de Jesús de lo que usted, de su expectativa, de lo que usted está esperando. Entonces vemos que él quería verle, pero Jesús le dice, es necesario que yo pose en tu casa. Alabado sea el Señor. Cuando usted anhela a Jesús, cuando usted quiere a Jesús, pues tiene que entender que cuando usted viene y busca a Jesús, Jesús va a posar en su casa. Jesús va a venir a su casa, Jesús va a venir a su familia, pero primero usted tiene que anhelar conocer a Jesús. Alabado sea el Señor. Pero vemos que Zaqueo desciende del árbol y va a la casa. Jesús entra a la casa, pero sucede ser que Jesús no andaba solo. Jesús siempre andaba acompañado de sus discípulos, pero siempre había una multitud que perseguía a Zaqueo. Pero vemos que esa multitud comienza a murmurar porque Jesús entra a la casa de Zaqueo, siendo Zaqueo un publicano, o sea, un pecador, un ladrón. En su mente, en su corazón, ellos no concebían que Jesús pudiera entrar a la casa de ese pecador. Pero los planes de Jesús van más allá de tu pecado. Los planes de Jesús van más allá de todo lo que tú hayas cometido. Alabado sea el Señor. Porque Él te ama tal y como tú eres. Él te quiere alcanzar tal y como tú eres. Como tú eres. Es decir, ven tal y como tú eres a Jesús, porque Él se encarga de hacer el trabajo. Cuando tú vienes y lo dejas entrar a su casa, no importa tu situación. Simplemente tú tienes que anhelar conocer a Jesús y dejarlo entrar. Porque si tú lo dejas entrar, Él se encarga del reto. Alabado sea el Señor. Pero vemos que cuando están en la casa, que comienzan a murmurar a Zaqueo, Zaqueo no se distrae, sino que dice la palabra que Zaqueo se pone en pie. Y cuando Zaqueo se pone en pie, lo primero que dice, Señor, la mitad de todos mis bienes voy a repartir a los pobres. Y si alguno yo he defraudado, lo voy a pagar cuadriplicado, es decir, se lo voy a devolver 4 veces. Alabado sea el Señor. Ahí comenzamos a ver automáticamente el cambio de Zaqueo. Cuando conoció a Jesús, ya hubo un cambio en el corazón de Zaqueo. Ahora, de ver un hombre, un ladrón, alabado sea el Señor, ahora vemos un hombre lleno de bondad en su corazón. Ahora quiere compartir lo que antes te quitaba, ahora lo quiere compartir contigo. Alabado sea el nombre del Padre. Ahora quiere mostrarte y quiere darte que ya es otra persona, que él conoció a Jesús, pero lo acaba de conocer. Ahora vamos a volver atrás a lo que es un sicómoro, para explicarle ya lo que Jesús venía haciendo
antes y por qué el autor se enfoca tanto en el árbol de sicomoro. El sicomoro es un árbol que viene siendo primo hermano de lo que se llama la higuera. Todos sabemos lo que es un árbol de higo. Todos no sabemos lo que es un sicomoro. Pues el sicomoro es una fruta prácticamente similar a lo que es el higo. Pero hay una particularidad en lo que es el higo y lo que es el sicomoro. Alabado sea el Señor. Y para yo dar esta explicación, yo quiero irme a Marcos 11:13. Alabado sea el Señor. Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez ella, si hallaba en ella algo para, disculpen, que yo estoy más ciego que otra cosa, algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Alabado sea el Señor. Dice, ahí el autor enfatiza la palabra hojas 2 veces. No era que Jesús no sabía que el árbol, que la higuera no tenía fruto, porque Jesús sabe todas las cosas. Jesús trae una enseñanza incluida en esa palabra. Dice que Jesús vio la higuera y que tenía hoja, y fue y se acercó a la higuera a ver si la higuera tenía fruto. Sucede que cuando la higuera está parida, cubre los frutos con la hoja. Entonces se muestra pomposa, verdecita, con mucha hoja, cubriendo su fruto. Jesús, la enseñanza que le quiere traer a los discípulos que andaba con ellos es que esto no se trata de usted exhibirse, de usted mostrar o de usted ser lo que es por fuera. Nos vamos a ir un poquito. Jesús se va un poco más allá de lo que es afuera, de lo que es el exterior, y entra al interior. Entonces, por eso es que vemos que Jesús entonces cuando se acerca a la higuera, que ve que la higuera estaba pomposa, pero no era tiempo de higo, y Jesús sabía que no era tiempo de higo. Pero si la higuera tenía hoja, se supone que tenga fruto, porque la hoja es para cubrir el fruto. Cuando una higuera no tiene fruto, no tiene hoja. Y dice la palabra que la higuera tenía hoja. Alabado sea el Señor. Cuando Jesús se acerca, pues la higuera tenía hoja, pero no tenía fruto. Estaba exhibiendo algo que ella no poseía, algo que ella no daba. Simplemente estaba mostrándose como que tengo fruto, pero al final del día no estaba dando los frutos. Alabado sea el Señor. A diferencia del sicomoro. El sicomoro entonces es un árbol que cuando no tiene fruto, tiene mucha hoja. Pero cuando tiene fruto, entonces sus hojas se disminuyen y caen y exhiben los frutos. Alabado sea el Señor. Entonces, de lejos usted puede ver los frutos de un sicomoro. Alabado sea el Señor. Eso no fue fortuito que Zaqueo subiera el sicomoro, sino que podemos ver que Zaqueo está exhibiendo los frutos, así como el sicomoro lo exhibe. Vemos que inmediatamente Jesús entra a la casa de Zaqueo. Vemos el gozo de Zaqueo, es lo que dice la palabra, que él estaba gozoso, pero a pesar de que estaba gozoso, también vemos que comienza a dar fruto de una vez. Reparte la mitad de su bienes, y al que le había robado, el que había tapado, se lo devuelve 4 veces lo que le había quitado. De una vez vemos que el corazón de Zaqueo cambió. Hubo un cambio en Zaqueo, porque no puede ser que nosotros conozcamos a Jesús y sigamos siendo la misma persona que éramos anteriormente. Automáticamente Jesús llega a su vida, Jesús llega a su casa, tiene que haber un cambio en su corazón. Eso es automático. No podemos ser un cristiano como la higuera, mostrando hoja, mostrando un fruto que no damos, mostrando algo que no tenemos. El cristiano tiene que ser genuino, así como Zaqueo fue genuino en el momento que Jesús entró a su casa. En el momento que Jesús entre a tu vida, tiene que haber un cambio. Tú tienes que ser como el sicomoro, tienes que comenzar a mostrar tu fruto. Automáticamente y genuinamente tú dices, yo conocí a Jesús genuinamente, tienes que comenzar a mostrar fruto. No a decir, yo estoy dando fruto. Es a mostrar fruto. Por eso es que Jesús en un momento dice, por tu fruto os conoceréis. Si tú me quieres decir que eres cristiano, muéstrame tu fruto. Porque muchos nos llamamos ser cristianos, pero no tenemos fruto que mostrar. Porque somos cristianos simplemente cuando llegamos a la iglesia. El cristiano tiene que ser cristiano tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, en el trabajo y donde quiera que esté. Porque si entonces usted no nada más es cristiano en la iglesia y usted no muestra
su fruto, pues entonces todavía usted no ha conocido a Jesús. Porque automáticamente usted conoce a Jesús, tiene que venir un cambio a su vida. Y ese cambio que llega a su vida, aunque no sea en el instante, va a cambiar a su familia. Porque cuando su familia vea lo que Jesús está haciendo con usted, entonces también va a pedir y va a desear tener lo que usted tiene. Va a decir, yo quiero de lo que él tiene. Yo quiero conocer al Cristo que él conoció. Aquella era evangélica 50 años y yo no vi fruto. Pero ahora yo lo veo a él y en solo 5 meses yo estoy viendo que él está dando fruto. Pues yo quiero al Cristo que él conoció o que ella conoció. No nos podemos llamar cristianos y seguir siendo la misma persona que éramos antes de venir a Cristo. No puedo yo decirle a ustedes, soy un cristiano, y cuando llegue a mi casa soy un cretino. Alabado sea el Señor. Aquellos caminaban con Jesús. Aquellos sabían lo que hacía Jesús. Aquellos vieron todos los milagros de Jesús. Vieron todo lo que Jesús hizo en su caminar. Mas, sin embargo, caminando con Jesús no conocían a Jesús. Que usted tenga 20, 15, 30 años en el evangelio no significa que usted conoció a Jesús, porque hay una persona que puede venir y en 5 meses conocer a Jesús mejor y tener una intimidad mejor que usted que tiene 20 años en el evangelio. Alabado sea el nombre de Jehová. Por eso es que vemos a Zaqueo que comenzando de conocer a Jesús, hubo una transformación en Zaqueo, porque verdaderamente él dejó que Jesús entrara a su corazón. Porque no es que Jesús no quiere entrar a tu corazón, no es que Jesús no quiere entrar a tu casa, no es que Jesús no quiere entrar a tu hogar. El anhelo de Jesús es salvar a todos, no a uno. Pero tú tienes que anhelar, tú tienes que dejarlo entrar, tú tienes que dejar y decir, Jesús, ven a mi vida, Jesús, yo quiero ser transformado, Jesús, yo quiero ser cambiado, Jesús, yo quiero servirte, Jesús, yo quiero agradarte, anhelar eso en tu corazón. Entonces cuando usted anhela, entonces el Padre viene y lo llena, el Espíritu Santo se derrama sobre ti y va a haber un cambio. Alabado sea el nombre del Señor. Va a haber un cambio. Y ese cambio se va a ver de lejos. El fruto del sicomoro de lejos se ve porque se exhibe. Tú no tienes que decir yo soy cristiano, porque donde tú llegas te van a decir tú eres cristiano, ¿verdad? Porque los frutos tú los muestras. El fruto tú lo vas a mostrar no con la ropa. El fruto se muestra con tu actitud, con tu manera, con los demás, con el amor que tú le muestras a los demás. Porque de qué nos sirve ser como la higuera, estar cubierto de arriba abajo, apenas dejando ver la cara. No me peino, no me tiño, no me hago de esto. Pero entonces, ¿qué hay en el corazón? Dime, muéstrame tu amor por tu prójimo. Muéstrame lo que tú estás haciendo por Jesús. Dime lo que tú haces por Jesús. Y yo te digo, si tú eres cristiano, aquellos que andaban con Jesús, que conocían a Jesús, que vieron los milagros de Jesús, fueron los primeros que estaban diciendo, ¿cómo es que entra en casa de un pecador? ¿Acaso Jesús no sabía quién era Zaqueo? ¿Acaso Jesús no sabía que Zaqueo era un ladrón? ¿Acaso no sabía él que él abusaba de los demás? Pero decidió entrar a la casa de ese ladrón. Porque a pesar de que Zaqueo era un ladrón, en su corazón anhelaba un cambio, en su corazón anhelaba conocer a Jesús. Por eso fue que hizo todo, venció todos los obstáculos para conocer a Jesús. No podemos ser cristianos light, cristianos modernos del siglo XXI, que somos cristianos hasta que nos conviene a nosotros. Que somos cristianos, pero a Jesús lo tenemos en el 10º lugar. No, hoy no puedo asistir a la iglesia porque me dieron 2 horas de overtime. Pero yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy el que más oro. Pero cuando tú le preguntas cuánto es que tú oras, yo oro 15 minutos. ¿Qué comunión tú tienes con Dios en el día? 5 minutos. Pero soy el más cristiano. Tú me ves con unos pantalones anchísimos, con un poloche anchísimo. No me pongo nada porque yo soy cristiano. Y aquel hijo del diablo, yo no sé. En la Biblia a mí no me dice que el diablo tiene hijos. Porque a mí me dice que quien creó fue el Señor, que quien nos hizo a nosotros fue el Señor. Entonces yo no puedo llamarle a nadie hijo del diablo. Somos hijos de Dios porque solo él fue que no creó. Alabado sea el Señor. El diablo aquí no ha creado nada. Que hay buenos y malos, hay buenos y malos. Pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para acercarnos, llevarle el evangelio de Jesucristo, predicar este evangelio con amor, así tal y como Jesucristo lo predicó. Saber que el evangelio es más que lo que se ve afuera. Es lo que hay en nuestro corazón. Es el evangelio de Jesús. A mí la palabra no me dice que él escudriña lo de afuera. A mí la palabra me dice que él escudriña los corazones. Alabado sea el Señor.
Eso es lo que le escudriña. Ahora, ¿quiere decir eso que vamos a ser charlatán, pastor, que vamos a permitir el pecado? No, 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 no. No, 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 no. Es que vemos que hubo un cambio genuino en Zaqueo. Es que vemos que Zaqueo se arrepintió de su pecado. Y como Zaqueo se arrepintió de su pecado, entonces Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere, que usted confiese su pecado y que venga humillado delante de su presencia. Entonces, cuando tú te humillas delante de Jehová, tú vas a recibir el gozo de Jehová. Tú no te vas a dejar distraer por lo que digan los demás. Este evangélico, este era un borracho, este era una prostituta. Mira, ahora este, después que era un asesino, después que hizo 15 años, ahora dice que es cristiano. ¿Y por qué que tienen que ser ladrón para ser cristiano? Porque Dios lo que quiere es que usted sea parte del pecado. Él le dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusan? Ella respondió: se fueron. Y él le dice: vete y no peque más. Él simplemente quiere que tú te vuelvas a él, que te arrepientes del pecado y que venga a adorarle. Porque cuando tú vienes a adorarle humillado, él nunca te va a rechazar, sino que te va a abrazar. Alabado sea el nombre del Señor. Te va a recibir, va a entrar a tu casa y va a posar y va a cenar contigo. Pero tiene que permitir, tiene que anhelar que él entre a tu vida, que él entre a tu corazón, dejar que él sea que transforme, que él sea que te transforme. Pero es que tú no puedes querer, pretender que él te va a transformar cuando tú no anheles esa transformación. Primero, antes de que él entre a tu casa, tú tienes que anhelar la transformación. Tú tienes que anhelar conocerle. Zaqueo anhelaba, Zaqueo buscó la forma de poder ver a Jesús. La pregunta que yo te hago en esta noche: ¿y tú estás buscando la forma de conocer a Jesús? ¿Tú estás haciendo el sacrificio para conocer a Jesús? Porque Jesús entró a la casa de Zaqueo, pero vemos que Zaqueo hizo su sacrificio. Tenemos que entender que como un hombre pequeño de estatura, que dice la palabra, él tuvo una batalla, primero entre la multitud, siendo apretado, siendo manoteado, siendo empujado, pero él no se rindió porque lo empujaron o porque era pequeño, sino que corrió, se sacrificó, se cansó para subir al árbol de sicomoro. Pero el árbol de sicomoro, tienen que entender que es un árbol de un tronco bien grande, bien gordo. Para él tuvo que ser muy difícil, muy cuesta arriba subir al árbol, pero él se sacrificó y subió. Pero cuando él subió, entonces Jesús pasa y él puede ver a Jesús, puede no tan solo ver a Jesús, sino que Jesús lo llama por su nombre. Quiero decirte que cuando tú te sacrificas por Dios, camina por él, entonces él te va a llamar por tu nombre. No importa que te critiquen, no importan los obstáculos, no importan la caída. Lo importante es que te levantes y siga caminando y siga caminando y siga buscando el rostro del Señor. Porque tienes que entender que para tú llegar al objetivo, que el plan de Dios contigo, no va a ser por tu bonita cara. No va a ser porque tú eres buen mozo o buen mozo. No, tiene que haber un sacrificio de tu parte. Tiene que haber un anhelo de tu parte, porque ni Jesús, que es el Hijo de Dios, se le entregó todo. Jesús fue bautizado y fue llevado al desierto para ser tentado. Ahora de que estamos pasando un proceso, queremos soltar de una vez. Yo no aguanto esto. Esto no es para mí. Esto es muy fuerte para mí. Alabado sea el Señor. Lo fuerte lo pasó Jesús llevando esa cruz al Calvario. Ese fue el sacrificio fuerte, ese fue el sacrificio mayor. Ya lo que tenemos nosotros es fácil, pero nos vivimos quejando. Y vemos, pero Jesús, no importa que uno se queje, no importa la situación suya, él siempre está presto para llegar a nosotros. Quiero decirle que cuando Jesús llegó a Zaqueo, a la vida de Zaqueo, eran pocos días antes para que llegara su muerte, para que lo crucificaran. Pero Jesús ni al último instante se detuvo para llegar a un alma. Así sea una. Tiene que entender que no importa lo que el enemigo te quiera hacer sentir, diciéndote, no, él no te ama, Cristo no te quiere. Él está pendiente a ti. Yo no soy importante para Dios. Quiero decirte que esas son mentiras del diablo, porque él siempre está pendiente a ti. No importa en la situación que tú estés pasando, ven y clama a él, anhela conocerle, que él va a entrar a tu casa, pero tú lo tienes que anhelar en tu corazón primero. Y cuando tú lo anheles, entonces él entrará a tu vida.
Él entrará a tu casa. Pero primero tú tienes que anhelar. Cuando nosotros buscamos el significado del nombre Zaqueo, entonces vemos que significa inocente o puro e inocente. Es decir, que a pesar de que Zaqueo estaba robando, a pesar de que Zaqueo estaba pecando, ya estaba marcado. Ya estaba marcado para lo que Jesús iba a hacer con él, para ese encuentro, para esa cena. Desde el vientre de su madre ya le estaba marcado. Pero tenía él un corazón puro, puro, porque cuando conoce a Jesús, él deja todo por Jesús. Si tú no has sentido a Jesús aún, si tú no has sentido el Espíritu Santo aún, la pregunta que tú te tienes que hacer: ¿yo he dejado todo por Cristo? ¿Yo he dejado todo por Jesús? Y cuando te digo todo, te estoy diciendo todo lo que el mundo te ofrece. Porque es que vemos que cuando Zaqueo conoce a Jesús, él se aparta del otro mundo, deja el otro mundo. A veces no estamos sintiendo la presencia del Padre porque creemos que lo podemos engañar y queremos seguir en los dos mundos. Entonces Dios es un Dios santo, mis hermanos. Y como un Dios santo, no camina en dos mundos. No camina en pecado. No camina donde está el pecado. Porque Él es santo. Él es santidad. Por eso es que vemos que Zaqueo automáticamente se apartó. Y aunque estaban criticando, ni Zaqueo hizo caso a la crítica, y mucho menos Jesús. Vemos al contrario, que encima de la crítica, Zaqueo se para gozoso, lleno de alegría, porque Jesús entró a posar con él a su casa. Y la pregunta es, cuando tú conociste a Jesús, ¿hay gozo en tu vida? ¿Hay gozo en tu casa? ¿O tú has seguido siendo la misma persona y quieres gozo? No, tienes que entender que para tú recibir el gozo de Cristo, tienes que apartarte del mundo primero. Y cuando tú te apartas del mundo primero, entonces Jesús entra a tu casa. Entonces Jesús cena contigo. Entonces Él te sirve. Él te va a exhibir como el sicomoro. Por eso es que vemos entonces que Zaqueo automáticamente está siendo exhibido. Alabado sea el Señor. Porque qué más elogio que Jesús entre a comer a tu casa. Alabado sea el Señor. Tal vez andaban los discípulos con Él y no entró a comer a la casa de todos ellos, pero entró a comer a la casa de ese pecador. Porque hubo un arrepentimiento genuino de ese pecador. Entonces no importa, tú tienes que hacer oídos sordos a las acusaciones, a lo que digan de ti. No te puedes dejar desenfocar por lo que los demás digan de ti. Tú tienes que enfocarte en lo que Jesús piensa de ti, alabado sea el Señor. ¿Qué piensa Él de ti? Porque si tú estás haciendo la cosa bien y tú lo estás buscando genuinamente, no te debe de interesar lo que piensen los demás. Piensa lo que piensa Jesús de ti. Alabado sea el nombre de Dios. Porque yo digo una palabra siempre. Por mí se pueden ir todos de mí. Que de hecho se fueron todos de mí cuando yo acepté a Cristo. Todos mis amigotes se fueron de mí. Pero llegó uno que se llama Jesús. Alabado sea el Señor. Y yo quiero decirle que después que Jesús llegó a mi vida, el gozo que yo tengo, la felicidad que yo tengo, el mundo no me la dio. Alabado sea el Señor. Tengo una familia hermosa, tengo un hogar hermoso, tengo una esposa hermosa, unos hijos preciosos. Alabado sea el Señor, porque Cristo me sacó de ese mundo. Si yo hubiese seguido en el mundo, tal vez ¿dónde iban a estar mis hijos? ¿Dónde iban a estar mis hijos? Y le voy a dar un pequeño testimonio de esto. Yo tengo una barbería, yo soy barbero también. Y trabajando en la barbería llegaba un señor cristiano y trabajaba un hermano mío conmigo. Y él siempre venía y le predicaba al hermano mío. Lo sacaba a cenar. Iba a la casa de mi hermano y le predicaba el evangelio. En ese tiempo yo como músico estaba tocando con Johnny Ventura. Y él a mí no me predicaba el evangelio porque él me veía a mí como un mundano. Me veía imposible de que yo aceptara a Cristo porque él de mí lo quería hablar. No, él te toca con Johnny Ventura. Entonces él veía imposible
A mí nunca me dijo Dios te bendiga. A mí nunca me predicó el evangelio. A mí nunca me invitó a cenar. Alabado sea el Señor. Hoy el pastor soy yo. Mi hermano todavía no conoce a Cristo. Es que no podemos menospreciar a la gente, porque el plan de Cristo nadie lo conoce. Y Cristo tiene plan con los que rechazan, con el menospreciado. Hoy él viene y me dice, wow, cuánto lamento, cuánto aprendí yo con el error que cometí contigo. ¿Quién iba a pensar? Y él mismo ha confesado con su boca, yo porque tú tocabas con Johnny, yo te veía a ti como el mundano, como el imposible de llegar, y cometí el error de nunca predicarte el evangelio y me enfoqué en el hermano tuyo porque pensé que él era el que tenía el corazón, que era el que tenía el llamado. No importa lo que piense el hombre, piensa lo que dice Dios de ti, piensa lo que Dios piensa de ti, que todos te rechacen, pero que Jehová te abrace. Aleluya. Porque un abrazo del Padre vale más que todos los abrazos del mundo. Que Jesús esté en tu casa vale más que el mundo entero esté en tu casa. Yo prefiero estar solo con Cristo que con todo el mundo y yo fuera de Cristo. Alabado sea el Señor. El verdadero gozo vino a mi vida después que yo conocí a Jesús. Yo pensaba que yo era feliz en el mundo, haciendo lo que yo hacía, buscando, bebiendo, mujeriando. Yo pensaba que esa era mi vida, que ese era mi gozo. Yo le decía a mi esposa, déjame tranquilo y déjame hacer mi party. Pero hermano mío, ahora yo me doy un party todos los domingos y todos los jueves, mi hermano, que yo no quiero salir de esos party. Ahora es que yo estoy viviendo los verdaderos party, el verdadero gozo. Alabado sea el Señor. Yo no quiero que los servicios se acaben. Yo los domingos estoy como Saqueo y yo estoy sudando y no es que no hay aire. Es que yo me prendo y me prendo de adentro para afuera. Alabado sea el Señor. Si ustedes me ven predicando en la iglesia se asustan, que creen que me voy a deshidratar. Y es porque es un gozo tan grande que yo siento cuando estoy predicando la palabra, que es que me prendo en fuego de adentro para afuera, porque es que nadie que predique esta palabra puede quedarse igual. Alabado sea el Señor. Es que usted no se puede quedar igual predicando, es que usted no puede estar hablando de Jesús y seguir igual. Es que por eso es que nos llaman locos, pero es que no entienden que esta locura es poder de Dios. ¿Cómo no gozarme? ¿Cómo no disfrutarme? Si estoy hablando de la palabra, si tengo el privilegio de predicar la palabra, si tengo el privilegio de predicar a Jesús, si tengo el privilegio de que Él esté aquí, de que el Espíritu Santo esté aquí sentado a mi lado y esté sentado al lado de cada uno de ustedes, ¿cómo no voy a estar gozoso? Pues yo me prendo en fuego, yo sudo y si tengo que premir la camisa se prime, porque en el mundo yo andaba con 3 y 4 camisas y me quitaba una y me ponía la otra. ¿Por qué ahora no me voy a gozar si Jesús está a mi lado? Alabado sea el Señor. ¿Por qué yo tengo que tener vergüenza? ¿Por qué yo me tengo que intimidar? Porque estoy predicando la palabra. ¿Por qué yo no puedo querer? No quiero escuchar, no quiero predicar en la calle porque me da vergüenza. Pues entonces usted no ha conocido a Jesús. Porque es que cuando tú conoces a Jesús, a ti no te importa que te critiquen. A ti no te importa que te digan loco. Sí, estoy loco de amor por Dios. ¿Y cuál es el problema? Lo amo y ¿qué? Alabado sea el Señor. Usted anhelar, usted querer. Entonces cuando usted anhela, cuando usted quiere, entonces usted también va a ser lleno de la presencia de Jehová. Va a ser lleno. Por eso es que vemos ese cambio en Saqueo. Porque él anheló, él quiso, él buscó. Entonces cuando él buscó, él recibió. Él recibió. Entonces, siguiendo hablando de los obstáculos, vemos que venció también el obstáculo de subirse al árbol y de bajar del árbol, siendo un hombre él pequeño de estatura. No se dejó intimidar por el tamaño del sicomoro, sino que estaba decidido a conocer a Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. Tercero, vemos que Saqueo lo están acabando, lo están despedazando, le están llamando ladrón, pecador, pero no se dejó intimidar, no escuchó lo que decía el mundo. Él escuchó y vio que Jesús estaba sentado en la casa cenando con él. Preocúpate tú porque Jesús cene contigo. No por lo que digan lo del mundo, no por lo que digan los demás. Y no tan solo del mundo. Tiene que entender lo que son nuevos creyentes, que la batalla más grande no la vamos a tener con la gente del mundo, la vamos a tener con la gente cercana, con la familia. La familia son lo primero que el enemigo va a utilizar para darnos. Pero nuestra mente, nuestro corazón, tiene que estar puesto, conectado con Jesús.
Alabado sea el Señor. No nos podemos dejar distraer por lo que piensen los demás. Alabado sea el nombre de Jehová por siempre. Alabado sea el nombre de Jehová por siempre. Aleluya.